like I'm dreaming, man, should have seen that look on my face. But I'm so low-key, I'm an anonymous G that I left no trace. But when I step one foot in the room, I'ma set this pace. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the tag on my sound. Better rise up when I shut this down. I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown. That's the tag on my sound. Better rise up when I shut this. Yeah. My God. Yeah. I feel like king of the hill when they're king of the hill. My God. ¡Ey! Buenas gamingueros, ¿qué pasa? Una noche más conmigo, ¿eh? A ver, primero vamos a empezar explicando unas cuantas cosillas. No, primero me voy a bajar el volumen de los auriculares porque no me oigo ni a mí mismo. Vale, ahora. Entonces, bueno, como visteis, si lo vio alguien la semana pasada, el miércoles, teníamos programado hacer un directo sobre el Marvel's Guardians of the Galaxy, pero, bueno, lo hicimos el directo, pero ocurrió un problemilla. Twitch me silenció el vídeo, 4 o 5 partes del vídeo, por problemas con los derechos de autor, porque a los señores de Marvel's Guardians of the Galaxy les dio por no parar de poner musiquilla de los 80-90 en cualquier parte del juego y me hacía saltar el copyright. Entonces, como iba a ser la mayoría del juego así, pues he decidido no hacer más directos de Guardians of the Galaxy y lo vamos a hacer con un juego que regaló hace una semana o dos Epic Games, que se llama The Outer World, que ahora os lo voy a poner para que lo veáis. Y pues nada, pues vamos a empezar con la nueva aventurilla. Este de ahí, ¿vale? Entonces, no sé de qué va, no tengo ni idea. ¿El del espacio? Eso está claro, a mí me encanta el espacio. Pues vamos a darle caña a esto, ¿no? A ver cómo suena. Voy a subir los auriculares. Muy bien. ¿Qué tal suena? A ver, ¿se oye flojito? Sí, se oye flojito. Ya está bien. Buenas, Airax, buenas, ¿qué pasa? Hola. Pues vamos a darle, a ver cómo es esto. A ver qué pasa. ¿Me tengo que leer los términos de condiciones de servicio? Sí. Pues ya está, vamos a empezar. A ver, esto tengo que calcular aquí. El gamma. Y ya está, perfecto. Se recomienda haber alcanzado el nivel 25 o superior para jugar a Peligro en Gorgona y el nivel 30 o superior para jugar a Asesinato en Erídano. Yo creo que tanto Gorgona como Erídano deben ser los DLCs del juego que también regalaban. O sea que... para empezar en Peligro de Gorgona debes haber completado una de estas dos misiones. Radio Monarca o Misión Espacial. Después de completar alguna de estas misiones vuelve a la nave. Bueno, total, como las voy a hacer todas, si puedo y no me salta el copyright y me silencian los vídeos, pues vamos a empezar. Mira, Peligro en Gorgona, Asesinato en Erídano. Vamos a empezar la nueva partida, que no sé ni de qué va. Espérate, ajustes, ya veo que está en español. Aberración cromática, texturas, todo está en... Bueno, está en media, ¿no? Podría subirla, pero no sé cómo iría. Primero lo probaremos así y luego, si un caso, subo la calidad. Aquí no me sale nada
sonido, controllers, juego. Y cambiar el texto, crear tutoriales. Conversación, junto a activar temporal, y aquí no hay idioma ni nada. O sea, ya está en castellano directamente. Vale, perfecto. Pues vamos para allá. Nueva partida. Venga. ¿Qué hacemos? Historia. En modo normal, ¿no? A mí me gusta en modo normal. O sea, que los bichos no sean tan fáciles, pero que te dejen jugar. Pues haremos el normal. De momento, subtítulos o los diálogos lo dejaremos activado. Y estos también. Es que no, por si acaso, pero si me rayo los quito. Los colores de Katia. Oh, joder, que va tan rápido esto que no me deja. Venga, va. Cuéntame. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10. O sea, me está diciendo que ponga todos los subtítulos y luego no me hace ni puñetero caso. A ver. Activar tutoriales, conversación, mostrar respuestas, el HUD. ¿Y por qué no? ¿Dónde están los subtítulos? Idioma español de España, subtítulos de diálogos activados, mostrar subtítulos de sonido ambiente, mostrar subtítulos de cinemáticas. Vale, lo ponemos así porque si no, ahora me estaba contando una cosa y no me enteraba. Venga, nueva partida, a ver si... Activar, vale. Ahora, vamos para allá. Cuéntame. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes. 10 años de thanks to the viaje, comfort madre and mía. safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Venga, vamos a colonia Alcyon. Uy, top secret. Acceso no autorizado en el corredor de seguridad de la esperanza. Nada no identificado. Uy. ¿Quién será? Seré yo, seguramente. Está muy guapa, ¿eh? Objetivo buscado por la Junta de Accionistas. Ya tienes cara chupera. Hostia, esto se me acaba de Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Hostia, están abandonados. Colonias abandonadas. A ver, atributos. Tengo que ponerme 6 atributos. Fuerza, destreza, inteligencia, percepción, encanto y temperamento. Bueno, a mí me gusta... A ver, la fuerza influye en el daño a armas cuerpo a cuerpo o capacidad de carga. 80 kilos de capacidad de carga. A ver, la inteligencia, ¿qué hace? Influye en el daño adicional de los impactos críticos. Armas largas, persuasión, pirateo, medicina, ciencia, plomo. La percepción. Daño adicional y impactos en la cabeza y en puntos débiles. Pistolas, armas largas, armas pesadas, evasión, cerrajería, ingeniería. Destreza.
Influye... Hostia, claro, te dan 6 puntos que puedes poner un punto en cada sitio. Que para empezar no está mal porque por lo menos tienes un poco de todo, ¿no? A ver, le encanta afectar la reputación con las facciones y la reactivación de habilidades de acompañante. Persuasión, mentira, intimidación, pirateo, ciencia e inspiración. Vale, y el temperamento aumenta tu regeneración natural, salud. Vale, pues vamos a poner de momento uno a cada uno. Y luego ya veremos si lo voy cambiando o qué, ¿no? Porque luego seguramente los atributos inferiores a la media. High blood pressure could keep you from blacking out at least. Penalización, o sea, puedo recuperar. O sea, puedo hacer que un atributo tenga menos de... Oh dear, someone vandalized your hibernation chamber. You won't be quite so boring after you've saved the entire colony. Pero tengo 2 puntos restantes que podría hacer, por ejemplo. Yes, you look like you can take a beating. Venga, va, lo dejaremos todo bien. Lo dejaremos todo bien. ¿Quiere cancelar? No. La E, siguiente. Puntos disponibles. Cuerpo a cuerpo. We'll put those marksmanship scores to good use. A ver, a distancia. Yo no soy mucho de luchar a mano, pero a distancia. You are going to paint the system red, my friend. Y sigilo. Perfecto. Me encanta. Impacto crítico. Cada punto que otorgues a distancia aumenta significativamente los talentos de pistolas, armas largas y armas pesadas. Y una vez tenga 50 puntos, puedo especializarme en pistolas, armas largas o pesadas. El sigilo aumenta la habilidad para superar y evitar la seguridad. Cada punto que otorgo me sube los talentos de infiltración, pirateo y cerrajería. Infiltración, pirateo y cerrajería. Vale, pues ya está bien. No me quiero ni... A ver, hasta tecnología, inspiración, liderazgo. A la habilidad acompañante. Vale, de momento ya lo tenemos. Aptitud. ¿Qué creo? Quiero. Necesito una actitud. I hope you're comfortable with needles. Solo tengo I'm about to save you from a lifetime of cleaning our latrines. I do have a lot of dirty test tubes. Ciencia +1. Ya, pero no tengo ciencia. Tengo... A ver, déjame... ¿No puedo ir atrás? Sí, puedo volver, ¿no? A ver, tengo... Pistola más larga, armas pesadas, infiltración, pirateo y cerrajería. Vale. A ver si puedo subirme alguna de estas. Inspiración. How degrading. Evasión, ingeniería, persuasión. Ese era el cajero, ¿no? O sea, aquí. Bloqueo, 3%, aplomo. Mascota de equipo de fútbol. No hay problema. En el cosmos que el espíritu de equipo y un palo bien grande no puedan superar. Tu última lesión cráneoencefálica de gravedad te insufló un montón de energía, lo que te ha convertido en una estrella emergente en el competitivo sector de las mascotas de Tosbol. ¿Y qué importa que nadie conozca el rostro que hay tras la máscara? Tú compartes la gloria con el equipo. O sea, ser la mascota de un equipo. Me da bonificación de aptitud +1 de inspiración. Pero qué mal rollo, ¿no? Ser la puñetera mascota. Me voy a poner
I'm about to save you from a lifetime of cleaning our latrines. En medicina de Junior. A ver qué hay. -3 de rayos, -3 duración de efecto de la comida, +3 duración de efecto de la comida. Evasión, ingeniería. At least you're not claustrophobic. Mi aptitud laboral, especialista en operaciones ascensóricas. Someone has to spool the wires, I suppose. Persuasión, bloqueo. Bloqueo +1. Maybe you can fix a drink for me. Otro de persuasión. ¿Pero qué más da? Persuasión +1. Aplomo. El aplomo era para el acompañante, si no recuerdo mal, sí. Entonces, ¿qué podemos elegir? Va. -3 daño eléctrico recibido. Ingeniería, evasión. Hombre, siendo un especialista a distancia con sigilo, evasión me parece una tontería. Evasión sería si fueras un rogue o... Corrosión, inspiración, medicina, daño de plasma recibido... Mira, ciencia... Porque no sé exactamente... Vale, ciencia. Encanto me da ciencia. Entonces, ciencia. Ciencia. Trastear. Mejora tus armas y armadura en el banco de trabajo. -50 de coste de trasteo. Daño por corrosión +25. Daño por rayos N +25. 80 especialista ya. El coste de trastear con las armas tecnológicas está limitado. Reduce aún más el coste de trastear hasta el -90. Y la probabilidad de impacto crítico, la oscilación de las armas tecnológicas quedan determinadas por el talento de ciencia si este es superior. Daño plasma, daño eléctrico y efecto... Venga, va, vamos a pillar este. Venga. Vamos a ser un ayudante científico nivel 0, clase A. I wonder what experiments you were subjected to. Siempre soy un hombre. Siempre... No. Bueno, a veces no, ¿eh? A veces me he puesto... A ver. Vamos a poner este. Zona de piel. Color de los ojos, 26 colores. Este me gusta, el número 4. Sí me gustan los ojos y me gusta que sean claritos, que se vean de lejos. Este es demasiado, el número 11. $19, 20. Hostia, este cuál era, 23. El 4. 23. No, este no, demasiado amarillo. Este es chulo.
Estaba muy callado, pero es que le estoy haciendo la cara y me he quedado pilladísimo. A ver, ahora tiene una raja. Esta me gusta más. Ahora le pone cicatrices. A ver. Ojo morado. Este mola. Pero así no se le va la cara. Con estas marcas no se le ve la cara. Prefiero ponerle unas cicatrices aquí. Esta de la nariz está bien. A ver, manchas. No le voy a poner manchas. ¿Y cicatrices? Esta me gusta. 9. Hostia, media cara quemada. Cómo mola, ¿no? Molaría que no le saliera barba tampoco, también en este lado. A ver, rajas en los ojos. Está demasiado. Pues me parece que le voy a poner esta. Es la típica que me han cortado en los dos ojos. Venga, va. Y edad. A ver. Este es jovencillo. Y... hostia, cómo mola. Y aquí el abuelico. ¿Mayor o qué? No. Va a ser joven. Pero no mucho. Aquí. Facciones marcadas. Aquí está. Perfecto. Pues, siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo me llamo? Pues, ¿cómo me voy a llamar? Leatus. Uy, que me cae. Que se me caen los cascos. A ver. Ganga espacial se mueve por conocerme. Vale, pues vamos para allá. Ya lo tengo todo, ¿no? Mira qué talentos. ¡Oh, qué talentos que tengo! Vale. Pues venga, vamos. ¡Oh! Vamos a empezar. Perfecto. Vamos para allá. Mira el loco. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Esa ha sido muy Star Trek, ese salto, ¿eh? Terra 2. Laboratorio orbital. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down 10%. Skip drive. Shit. Te has salvado por un pelo, ¿eh? Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Pues sí. Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. 70 años llevo dormido. Reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. Vale, de acuerdo. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head.
Now, Sí, sí. my ship Wounded. is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck. Ah, vale, ese será mi compañero, ¿no? Porque tengo un compañero. 60 aniversario de la desaparición de la Can Esperanza. you hear me? Is this thing working? Hola. Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Ya, no hay manera. Todavía no. Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Vale, es un... Shame about the whole Primera persona. squashing thing. Nasty way to go. A ver, los botones hacen algo. No, de momento no. Spacebar. Hop. Vale. ¿Qué más? Esto es el tutorial, vamos. El tutorial de cómo se hace. A ver, ¿cómo me agacho? Con el left. Vale. Uy. ¿Lo habéis visto? Era un bicho alienígena. A ver, left shift corre. Perfecto. Bueno, básicamente como todos los controles. ¿Qué ha pasado aquí? Vale. Hortadillas, y arrebata rocas u otros elementos para ocultarte. Infiltrarse. Entonces... Vale. Se han ido. Es ignorancia, suspicacia, investigación o alerta. A ver. ¿Por aquí qué hago? ¿Me tiro? Vale, veo que mucho daño no me hago. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Vale, no tengo armas de momento. Pero... ¡Oh! Me he hecho daño. Vale. El inhalador es para recuperar salud. Vale, estoy aquí. Hey, you, come here.
You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. A ver, no tengo forma. Ganga espacial y bendita, qué dolor. Medicina 5. No te muevas, voy a curarte. ¿Tengo medicina? No, tengo ciencia. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, Menudo right? tontaca que estás hecho, Just tío. barely scraped by with my life. Eres un poco Crawled in florianto, here ¿eh? and blocked off the exit with those canisters. A ver. Entonces, ¿quién son los merodeadores? Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? No, not bad, no. Tengo persuasión 1, mentira 1, intimidación 1. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Anda. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Empleados de Company Tita policy. Cleo. ¿Quién será la Tita Cleo? Bueno, me largo. ¡Oh! Ya tengo un arma, pero puedo apuntar. Oh, sí. ¿Qué hago? ¿Disparo ahí? Damage my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Interferencias. Venga, tengo que ir a 230 metros. ¡Ah! ¿Qué me pasa? Debido a las complicaciones derivadas de la reanimación tras un largo tiempo de hibernación, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Pulsa el botón de dilatación táctica del tiempo para ralentizar el mundo. Así tendrás tiempo para pensar y ejecutar acciones. De este modo dispones de una cantidad de tiempo limitada. Si no te mueves, el medidor de DTT se agotará muy lentamente, pero si te desplazas y atacas, disminuirá a mayor velocidad. Vale, vamos a probarlo. A ver dónde está el medidor. Ah, lo veo, lo veo. Es el lila. Entonces hago que el tiempo vaya más lento. Perfecto. Vamos a cogerlo todo. Vamos a ver, ¿qué tengo en el inventario? Mi pistola y tengo una celda de energía para inventar armas que funcionan con energía, munición pesada, munición ligera. Vale, ¿cómo puedo elegir la munición pesada, la munición ligera? A ver, será con la R. Espérate. Uy. Vale, con la F me doy... Supongo que es un healer, que me doy medicina. El mapa. Vale. Forastero en tierra extraña. Oh, qué gran novela. A ver. Vale. Supongo que si fallas una misión... ¡Hombre, Asur! ¿Qué pasa? Pues mira, la semana pasada empecé con un Marvel's Guardians of the Galaxy,
Pero dio bastante por culo cuando me silenciaron como 5 trozos del vídeo por infringir derechos de autor. Y decidió darle la baja al Marvel's Guardians of the Galaxy, y he empezado este que lo regalaron en Epic hace una semanilla y media. ¿Cómo copyright? ¿Qué dice? ¿Copyright? No, no me piro. Es que sí. Vamos a ver, déjame que me concentre, que no sé qué estoy haciendo. He empezado aquí. Vale, he empezado una misión. Ahí, aquí, supongo que te explicará un poco el tutorial. A ver, las teclas: spacebar, evasión, daño por caída, hambre, necesito comer, saltar es spacebar, impulso, ¿qué? Evasivo. 2 veces al botón de salto y me... Ah, vale, sí. Hostia, pero es que fue solo empezar, el juego. Empezaron a sonar musiquilla de los 80-90, rockera, y luego, pues, ¿qué pasó? Que eso, me silenciaron un montón de cachos y nada. Lo iba a subir a YouTube, pero lo subí en privado, lo he estado mirando y digo, para editarlo no vale la pena. Lo quito y empiezo otro. Copyright. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Este también tiene buena pinta y además es gratis. No, YouTube ni vamos, ni de coña, ya te digo. Twitch ya me lo silenció, y cuando pasé a YouTube ya empezó a encontrar derechos de autor hasta debajo de la alfombrilla de la entrada. Pues nada, vamos a seguir con el... Por cierto, sí, muy flojito el juego, ¿no? Pero ya está bien. No lo quiero poner más fuerte porque si no... No, sí, te pueden denunciar, claro que te pueden denunciar. Ya ves. Si no rectificas. Yo por eso no lo subí en público, lo subí en privado para ver si se podía editar o podíamos hacer algo. Vale, guay. Y no, vi que no, que sí que se puede editar, pero se queda el juego cojo. Le quito cantidad de cosas. Además, una cosa es editar 30 segundos porque ha sonado algo que ha saltado copyright, y otra editar 12 minutos, borrarlos directamente del vídeo, y bueno, te pierdes aquí la mitad de cosas. Paso. Voy a por este, que me gusta más, me gusta el espacio. Mira, el Guardians of the Galaxy es del espacio también, pero mala suerte. A ver, correr el airship, set. Vale, puedo beber y... A ver, más teclas rápidas por aquí. Vale, no, da igual. Vamos para allá. No sé si... ¡Uy! No sé si esto que me estoy tomando se irá gastando. A ver, este ya... A ver qué hay por aquí. Ah, puedo coger cosas. Oh, qué bien, yo tengo más cosillas en el inventario. Esto no se puede abrir, no, es un armario. Nor, aquí hay más cosas. Comida. Uy, pirateo cerrajería. Si tengo el nivel suficiente para burlar el sistema de seguridad. Vamos a mirar si lo tengo. ¿Lo tengo? ¡Lo tengo! Perfecto. Y vamos a cogerlo todo. Vamos a ver el inventario. Uy, gestión de armas. Hazte cargo de tus armas. Claro. Puedo tener hasta 4 armas equipadas al mismo tiempo. Vale. ¿Esto es un arma? Báculo telescópico. Talento a 2 manos, daño 51. Sí, esto es un arma. Perfecto. Entonces, puedo cambiar de arma. Así, a ver. Bloquear. Atacar. Y esta es apuntar. Vale. Sí, es un arma. Son, sí, ha visto que tiene DPS, sí.
Pensaba que sería, yo qué sé, algún tipo de artefacto o algo, no sé. ¡Uy! Este tiene más cosas. Un sable de centinela. Vamos a cogerlo también. A ver. Me lo voy a poner aquí. Hostia, mira. 73 DPS también. Ah, bueno, sí, el mismo. Este es a una mano. Este es a dos manos. Estos son pistolas. A dos manos, daño 51. Efecto especial, derribo. Este... Oh, efecto especial, desangramiento. Daño 36. Daño 51, daño 22. Pero con este creo que puedo... Puedo cambiar la munición, ¿no? ¿O no? Bueno, da igual. Ya lo iré investigando. ¡Oh! ¡Oh! Espérate, que tengo más cosillas por aquí que no había visto. Mi armadurilla. Talento de tecnología. ¡Oh, qué bien! Consumibles. Aquí puedo usar, marcar como basura o soltar mis consumibles. A ver qué me tengo. Adrenalina. Cerveza gravedad cero. Hostia. Me sube la personalidad, pero me baja la destreza, la percepción y el encanto. Este me cura 25% de salud durante 2 minutos, 2 segundos. Bueno. Más 200 de regeneración natural de salud. Más 200 de regenerar también. Una hogaza de pan y hormigón gratinado. Joder, hormigón gratinado. Debe ser una hormiga muy grande. Pildorrancho relámpago. Hostia. También 200 de regeneración. Duran 2 minutos todos. Salud inicial más 25. Dura 2 minutos. Pues mira, sabiéndolo, antes de empezar un combate, me meto uno de estos. Carbohidratos, lo mismo. Y esto lo mismo. Perfecto. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Modificadores, nada. General, ¿qué es esto? Una electroganzúa. Sirve para forzar cerraduras. Ah, mira. ¿Tendré clasificación de seguridad A5? Porque si no estaré delinquiendo. A ver, misiones, nada. Basura, nada. Vale. Vale, personaje. El diario que lo hemos visto. Y el mapa. Perfecto. Bueno, ya lo he cogido todo. A ver, vamos al lío. Uy, ahí hay uno. Uy, se me ha cambiado la espada directamente. Yo no he tocado nada. Voy a esconderme. Por aquí, por la hierba. Merodeadora vándala. Mira, mira. Ahí está. Uy, 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 que le meto. Que le meto, primo. Le meto con la bola. Con la bola voy a meterle. Menudo hostión le metió. Joder, qué bestia, ¿no? Le ha amputado todo. Los brazos, la cabeza, los pies. Hostia puta, qué bestia, tío. Menuda arma. Míralo. ¿Quién me ha disparado? ¡Uy! What's that noise? Pero si solo le he dado una hostia, ¿no? O sea, le he dado solo una hostia y ya. Bueno, ya me voy quedando cosillas. Por cierto. ¿Ves? Ya no tengo respirador de eso. Aquí puedo parar el tiempo y todo.
Vale, ya estoy cerca de la nave y hay... Voy a parar la espadita también, ¿no? A ver qué tal va esto. ¡Uy! No me digas que no me han visto. What in the blazes? Where'd you come from? ¿Ah? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he? Well, that's a relief. You don't want to know how much paperwork's involved in paying off a gravesite fee. Joder, cómo sois, We'll tío. see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Sí, sí, se está Stretch my legs, desangrando son. el pobre, pero solo necesita una cabezadita y ya está. A ver. Voy a hacer intimidación, va, que siempre me va bien. Seriously? But those marauders will... Ugh. You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Here we go. Pero si me los he cargado a todos ya. Hostia. ¿Dónde están los merodeadores? Ah, no, este es de los míos. Teniente Mercer. This is gonna take a lot of paperwork. Sí, pero a ver. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Cómo puedo encontrarlos? Bueno, da igual. ¿Qué hago? ¿Subo a la nave? Sí, solo a la nave. A ver qué me dicen. Puedo realizar viajes rápidos y a ubicaciones descubiertas. Si abres el mapa, a ver, el mapa. Viaje rápido. Ah, perfecto. Molt bé. Y este es Welcome Board. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Ah, mira qué rolla. La nave misma me dice que no hay nada de valor en la nave. O sea que es inútil que busque cosas. Mira. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Vale. Aquí no hay nada para abrir. Que por cierto, ya debo tener un chorro de cosas, ¿no? Por lo que he visto. Los objetos de armadura o casco hasta las ranuras de equipo para colocártelos. Ah, mira qué bien. Vale. Ah, mira. Entonces... Vale, indumentaria. Esto es nivel 3. Armadura ligera. Talento de tecnología más 5. Venga, nen, pues que duermas bien y sueñes con las angelitas. ¡Apa! El flight point, sí. Venga, nen. Ya me dirás lo que. ¿Que te reconectas con qué? ¿Con el móvil? Joder, qué vicio, tío. A ver, ¿este qué hace?
Bonificación de talento, el sigilo. ¡Oh, sigilo! Pues ya está, si soy especialista en sigilo, venga. Vamos a meterme en sigilo. Por cierto, este tiene una Q de desmontar. Ah, puedo desmontar la armadura. Perfecto, bueno. Vamos para allá. ¿Qué tengo que hacer ahora? A 22 metros. Ah. All doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Ah, vale. Unauthorized access of spacefaring vessels is a... Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Muy bien. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Perfecto. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. ¿Y qué? I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Qué buena. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Vale. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ah, lo pillo. Será, yo no soy Hawthorne, Hawthorne está muerto. Ya lo pillo. Si no soy el Capitán Hawthorne, no podrás despegar. Exacto. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. O sea que tendré que buscar las piezas, High-capacity vamos. power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. Ahora soy el Capitán Hawthorne. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Yes. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Sí, sí. Vale, ya tengo nivel 2. Bueno. He subido bastante de experiencia. A ver, tab registro. Mejoras en talentos. ¡Oh! 10 puntos de mejoras. Vale. ¿Y cómo los elijo? Ah, vale, 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 vale. No. Revertir. Vale. 10 puntos en talento. Vamos a hacer... tecnología. Luego, en principio...
Cuerpo a cuerpo. Mentira, intimidación. Yo es que pondría uno en cada uno. Incluso en liderazgo, no. A distancia. Y luego tengo 5 más. Tengo 5 más para elegir. Haremos a cuerpo y a distancia, está claro. Evasión y bloqueo. A ver. Vamos a poner otro en sigilo, que es mi especialidad. Me quedan 2. Uno en medicina. Y luego puedo poner... Hostia. Por el diablo, ¿no? También. Venga, va. ¿Qué tengo más? No. Aplica. Sí. No voy a revertirlos. Oh. Muy bien. Venga, ventajas. Selección de ventajas. A ver qué tengo de ventajas. Tengo una ventaja disponible. Fortaleza. 50% de salud inicial. Máximo de dilatación táctica en el tiempo. Daño cuando no hay acompañantes. Velocidad de paso. Velocidad en carrera. 25 pérdida de durabilidad. 15% de probabilidad de impacto crítico del acompañante. Nada. 25% de capacidad de cargador de armas tecnológicas. 20% menos de precios del vendedor. 50% más de experiencia en asesinatos de acompañante. Bloqueo la habilidad de viaje rápido con exceso de carga. Esto es interesante para cuando se te llena el alijo. Luego quieres transportarlo a tu sitio, a tu baúl, a tu despensa, a tu bodega, y no puedes porque pesa demasiado y tienes que dejar algo. 50 kilos más de capacidad de carga, velocidad de recarga y dilatación táctica en el tiempo, reserva adicional de municiones en los comercios, consumibles y objetos genéricos, 5% de índice de armadura base y 5% de daño por flaqueza. Pues no sé qué elegir. ¿Qué elegiremos? De momento podría elegir 50% de salud inicial. Venga, ya está. Sí. ¿Qué más? Ya está, ya lo tengo. Vale, pues ¿qué hacemos más? ¿Hablo contigo? What can I do for you, Captain? Volveré. Goodbye. Goodbye. Vale, tengo que ir para allá. 19 metros. Aquí, ¿qué hago aquí? ¿Se abre una puerta? Ah, ya estoy en la calle. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. I'm afraid we gotta dock your pay. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Perfecto. Cuídate, anda. ¿Y tengo que llevar algún arma siempre? Ah, con el control
Si dejo el control apretado... Ah, no, si lo dejo... Vamos a elegir esta, ¿no? Vamos a meter al pelo. Le he volado la cabeza. Le he volado la cabeza con la pistola. Este no tiene nada. Este sí. Uy, cuántas cosas tiene este. Por cierto, ¿cómo estoy de vida? Muy bien. Vale. Vale. Y tengo que ir allí abajo. ¿Y cómo voy allí abajo? Whoa, hey, where'd you come from? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. No voy vestido como un merodeador, tío. It's in poor taste. Dressing up like a marauder's disrespectful to all the workers that got eaten by him. ¿Se lo Ain't comen? safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Vale. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Uy, sí. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Vale. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Vale. Vale. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? No, porque yo era uno de ellos. Hope's just a rumor, friend. Ancient rumor at that.
Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Allí voy, a la cantina. Look, I don't know what's got you caterwauling about estaban hope esperando, this pero and desde colony hace that, but you 70 need to años, stop, or there's gonna be trouble. ¿Por qué? ¿Qué problema voy a Trouble's tener? in the asking. Boy don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Ah, muy bien. Pues vamos a cambiar de tema, va. Something I can do for you? Sí, las tasas. You run into any trouble? No. Venga, va. Vamos para el Edgewater. Hostia, con un volcán ahí activo. Una aurora boreal. Una luna. Un planeta con un aro. Ahí con un arco. Y en el planeta en el que estamos también tiene anillos. Vamos, anillos. Ahí hay algo. Quiero unos prismáticos o algo. Venga, va. Vamos a por el líder del pueblo. Emerald Vale. Vale, el HUD. No he visto el HUD, ni me he fijado. A ver, ¿dónde está el HUD? Ah, arriba. Vale. Vale, si doy uno es saltar, si doy dos me voy para atrás. Aquí no será, pero... Ya, ¿puedo guardar el arma? ¿Puedo guardar el arma? Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to, where am I again? Oh, I ask myself questions all the time. For example, why do we spend money on these fancy latrines when we have a perfectly good wall outside? I am in no condition to do any work. Not so long as my injuries trouble me. Yep. Got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Claro, por esto Got te has myself a puesto 5% ciego de discount on cerveza. zero-G brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Oh, you can say that again. The Spacer's Choice family is the only family I'll ever need. Venga, va, te dejo lo tuyo. A robar. ¿Y si le pido algo a la Amelia Kim? You read the latest report? Only the... I don't know you. Pues no. Uh-huh. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Nah, I'm contractually obligated to serve you. Just not gonna be too happy about it. Ah, bueno. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Vamos, que no me puedo llevar la botella. Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they A were ver. tired of working and went out into the wilds to fend for their own Voy a parar selves. un segundito. Ahora Town's vengo. already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Ahora te lo digo en un segundito. No os vayáis.
ya vuelvo a estar aquí. A ver, a ver. Déjame que haga un apañico. Vale, perfecto. La verdad es que he ido al lavabo, he aprovechado. Me he pillado un vasito de agüita bien fresquita. Y el postre que no me he tomado. Después de cenar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué me cuentan. Quiero hablar con Reed. Venga, va. Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Go ahead. Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Joder. Lo que no sé es con qué se paga aquí. A ver, ponme uno. Coming right up. Vale, talento mercantil. Tengo 26. No tengo los suficientes bits. Lo siento. Adiós. Me piro de aquí. Porque aquí no puedo pasar, ¿no? Supongo. Pero aquí no llego a ningún sitio porque esto está cerrado y no tengo suficientes trastos para abrir. Esto es un baño. ¿Se puede usar algo? No. ¿Ya? El rollo de los baños. Vámonos de aquí. Venga. Vámonos. A ver, vamos a ir por aquí. ¿Qué hay? Acción. Venga, va, vamos a ir donde me toca. Porque aquí, en Saltuna Cannery. Emerald Bell de enterrados. Venga, vamos. ¿Qué pasa aquí? De momento no quiero robar nada. He descubierto una máquina expendedora. Some holeheads running around town talking about lost colony ships. ¿Qué coño está Some sort of freelancer? A ver, ¿dónde tengo que ir? Ah, aquí. 5 metros. Está ahí dentro. ¿Esto es una máquina expendedora? Amplia gama de productos. Un talento de pirateo de 20 me permitirá vender objetos. Casco defensa. Madre mía, si no tengo un puto duro. Espérate. A ver. Esto sí que es un ascensor, va cagando leches. Miss Holcomb, I need you to explain this lesson. The grease monkey, Argo.
Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I must say, wearing a Marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Shirt, pants, work boots, company-approved colors. The, honorable apparel of a loyal worker? Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Por eso, te has equivocado conmigo. ¿Te crees que soy un merodeador? No. Soy un cabroncete que mata merodeadores. A ver, necesito reparar mi nave. Venga. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Oh, pues cuenta. Soy todo oídos. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Claro. Ocupas. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Ah, por interés de quiero Andrés. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Vale. Los empleados deben marchar del pueblo por algún motivo, ¿no? Se supone. That reason is me. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Claro. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Vamos para allá. Has conseguido un acompañante. Son personajes que se te unirán a la aventura y te ayudarán en distintas formas. Proporcionan apoyo en combate, sus talentos potencian los tuyos, aumentan la capacidad de carga y puedo desbloquear habilidades especiales de combate para los acompañantes con el talento de inspiración. Vale. Este es Parvati. Ya se puede unir al grupo. A ver, esto
la Q y la F. Vale, la F son respiraciones de estas. Ok. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ok. ¿Y dónde está la puerta? Era por aquí, ¿no? Ah, por el ascensor. ¿Subes? ¿No se está ni un poquito? Ah, este es... Ah, Parvati. Hostia, qué arma más guapa, ¿no? 120 DPS, 121 DPS. ¿Y anda que lo que tengo yo? 110 y 73. Por cierto. ¿Puedo venderlos? Hey, mister, can we talk? Sorry. You just want to get out of here. Yes. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Claro. ¿Y la otra versión cuál es? To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Los desertores son buena gente, ¿ves? Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Saborista, es saborista. Le ponía sabor a la comida. Can't say as I know. I wasn't there. The sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. Sí que lo encontraré, sí, por supuesto. I don't know anybody well. I mostly listened to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Entra el mensaje de Reed y opcional, habla con el vicario. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Muy bien. ¿Y dónde vamos a encontrar a ese tal? A ver, ¿qué me pone? Código de acceso, la identificación. Vale. Hablo con el vicario. Y fuera de tengo que desviar. Espérate, un pequeño. Corro las taras funerarias de. Ostras. ¿Y cómo? Conrad, Ludwig, Phyllis y Abernathy. ¿Cómo sé dónde están? A ver, hay varios objetivos por aquí. A ver. ¿Puedo poner? You're safer inside the walls. Deben ser estos que...
No, vaya esmeralda, no. Contra aquí. Qué susto aquí. Contra aquí. Entrar por un ala. Por aquí. I've always felt weird in here. It's too clean. Mira, becario. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. ¿Qué le habrá pedido? What has Mr. Thompson asked you to do? Por reparar la geotépica. Bueno, ¿se lo digo o qué? Venga, va. That seems well within your expertise. The way we do it's by cutting off power to the others. The ones who left. Adelaide McDevitt's encampment. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Venga, va. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Claro, tengo que convencer a los desertores. Muy bien. If it were as easy as a few soothing words in the right ears, I'm sure it would have been done already. Consider it a challenge. Lo es, lo es. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. No, ya. ¿Y eso? One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, es lo que I'd necesito. pay a handsome sum Dinerito. for the book. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Ah, mira. Ya estamos con el censuraje. It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Vale. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Ok. Registra el domicilio del coleccionista. Vale. La cantina. ¿Esto qué es? Vale. Dice que me ha puesto. Aquí es la misión activa. Zona de aterrizaje. Estoy en Frontemar, pero... ¿Este es el supermapa? Bueno, a ver. Entonces... Esta es la cantina. Este soy yo. Este es la misión. Esto es una máquina expendedora.
Misión inactiva. Pero me ha dicho que me lo marcaba en el mapa. En el mapa no veo nada más que la misión. Hágase la electricidad. Y un viaje rápido aquí. Bueno. Espera. ¿Qué ponía ahí abajo? Ahí. Mostrar misiones inactivas. Ahora. Ahora sí. El manual ilustrado. Vale, puede que... Venga, vamos a activar esta misión. Y así... 87, 75, 97 y 17 metros. Vale, 17 metros, lo tengo aquí delante, entonces. ¿Por dónde entro? Ah, por aquí. No, por aquí no puedo. ¿Estará afuera? Saltuna. ¿Qué es? ¿Atún en sal? Vale, vamos para allá. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Perdóname, Ludwig. The war! The coming apocalypse! Man versus machine! I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Pero yo lo que quiero es cobrar. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Mechanical repellent! A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple bits for just such a project. Mira, me ha dado 2 bits. I've been gathering up a war chest over the years. Saltuna cans, mostly, some Spacer's chaw, few bit carts. I'll reward you for your aid. Perfecto. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. ¿Qué quieres que haga? Venga, They va. have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Vale. Mechanical's got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Vale. O sea que tengo que darle... Me voy a dar al muere robot. Y ahora vengo. Pero eso sí. Voy a cambiar de arma.
Mechanic Examiner. Hostia, qué bicharraco, ¿no? A ver, ¿dónde está el robot? Ah, no. Estoy mal. He entrado y no está dentro, está fuera. Vale. Pues vamos para allá. A ver. Casi han pasado 2 orillas, ¿eh? Pasa el tiempo volando. Mira el volcán. Por cierto. Ah, Parvati está aquí. Está a 33 metros. 25. Okay, keep him quiet. Aw, he ain't no threat. Bet I could fix him up smart. Está hecho polvo el centinela este. Solo tengo que darle aquí en el azul. Vale. Ok. Z y X. Parvati. ¿Qué pasa con Parvati? Le puedo... A ver, armadura número... Nivel 3, armadura nivel 7 tiene. Tecnología 5. Espérate, me voy a poner el casco, ¿no? ¿Qué tengo aquí? ¿Lo puedo poner? Sí. Ah, ahora soy un merodeador que te cagas. Ah, no, es un casco minero. Vale, perfecto. Ahora que tengo que volver... Pero es que Parvati me pone subir. ¿Subir qué? Ventajas disponibles, nada. Nada. Vale. Vale, o sea que tengo que volver al otro, me dará la pasta y iré a cobrar más cosas. Aquí hay merodeadores por aquí perdidos. Uy, me han matado. Continuar, hombre. Nada, era una prueba para ver qué era. A ver, los bichos. ¿Ya no hay bichos? Sí, ahí hay bichos. Vale. Vamos a pasar bastante de momento. Y yo veo que la pistola tampoco... A ver. Coming. I'm on my way. In a jiff. Heading back. Ay, no estoy acostumbrado. Tengo que hacerlo de parar el tiempo y todo. Bueno, vamos a por este, que este me va a pagar un dinerito. Bring us honor, soldier. Venga. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess.
But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. Pues sí que eres inteligente, sí. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Vale, entonces tengo que volver a la cantina. Porque la misión que está ahora... ¿Cuál es? Mueve robot. Tengo que entrar aquí. A la cantina a encontrar una arma nueva. Una arma nueva. Wonder if the plague's ever gonna pass. ¿Cómo entro aquí? Just keep working. Por aquí. Por aquí. You're not a big drinker, are you? Aquí en el retrete. Míralo. Mírala. Ya tengo el arma secreta. Ahora que tengo que volver con Ludwig. Jolín. Menos mal que corre bastante este, que si no... Y la carga de pantallas no es excesivamente lenta. Va bastante rápido. Me he metido por un sitio que no puedo salir. Ah, sí, sí que puedo. Pero tendré que saltar. Bueno, puedo bajar por aquí. No me hago, sí que me hago daño. Bring us honor, soldier. Venga, he encontrado. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Sí, claro. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. Yo soy más listo y a mí me dan el código sin, I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. Gracias. Go on. I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially, unofficially, strictly between you and me, I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Joder. Vale. He obtenido una modificación del arma. Vale, ¿y dónde? ¿Y dónde hay? Qué lejos, ¿no? ¿Dónde hay un banco de trabajo? Vale. Vamos a ver.
Cantina, tienda y máquinas pendedoras. Pero no hay un banco de trabajo. Vale. ¿Muere robot? ¿Todavía hay muere robot? A ver. ¿Cómo le...? Aquí. Vale. ¿Y cómo la uso? Vale. Necesitaré un banco de trabajo. Y aquí... no hay. ¿Dónde hay un banco de trabajo? ¿Dónde habrá un banco de trabajo? Esto es un vertedero. De momento no hay nada de bancos de trabajo ni nada. Aquí puedo viajar rápido. Ya encontraré el banco de trabajo. De momento vamos para allá, ¿no? Muchos bichos oigo yo por aquí. Bueno, de momento no hay nada en rojo. Eso es importante. Pero ya encontraré ya. ¿Esto es un cementerio? I used to skip rocks in the river until Constable Reyes ticketed me for unlicensed terraforming. I bet she was jealous. She don't know how to skip rocks her own self. ¿Qué ha pasado, chica? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estás aquí. ¡Ay, qué susto, tía! ¿Cómo puedo hacer que recuperes? Something you need? A ver. Sure. Okay, moving out. Got it. Nada, nada. Vente para acá. On my way. Vale. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Ah, para allá. Ah, tengo que entrar en una cueva. ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? ¿No puedo curarme? No puedo curarme.
Puedo guardar cosas aquí. Puedo guardar cosas. Y esto es una caja. ¿Puedo abrirla? Easy. Tengo. Perfecto. Perfecto. ¿Puedo? Está muy cerca, ¿no? ¿Hay un banco de trabajo? No. Ya estamos en la central geotérmica. Ahí hay algo. Cinturón mecanoide. Vale. I've always wanted to poke around in here. Vault. Secure. Unauthorized. Investigating. Estamos de salud muy mal, ¿eh? Searching for unauthorized persons. Estamos muy mal de salud. Parvati, ¿dónde estás? No tengo balas. Muerto, estoy muerto. A ver, ¿qué tengo en el inventario? ¿Y cómo meto la drena? Esto es...
Examinador médico. Tengo 7. Vamos para allá, ¿no? A ver qué tengo ahora. Vale, tengo algo de... No. ¿Qué es esto? Oh, un cañón de descarga. Trae para acá. Voy a cambiar esto. Perfecto. Empuñadura veloz. Modifico el arma cuerpo a cuerpo. Cargo más y electrocarga. Pero claro, necesito una mesa de trabajo, ¿no? Para eso. Reparar armadura. Ya tengo el diario de Bakonu. Y las tasas funerarias de Ludwig. ¿Esto qué es? Una pulsera. Ah, por el valor de venta. Piel de cafre, 50 y tengo 4. Y activador articular, 13 y tengo 1. O sea, esto es para vender y ya está. Es que... voy a volver. Be right there. Vale. Pues vente conmigo. Vamos a bajar por el río. Que siempre es más tranquilito. Vamos a buscar a Cyrus, por cierto. Si yo hago así, voy a ir más rápido. Y no tengo que caminar tanto y hacer tantas cosas. Una mantipilar. A ver, ¿dónde está el Cyrus este? Aquí. Bring us honor, soldier. No, tengo que ir a Silas. Vamos a ir a Frontemar a devolverle el diario a ese hombre. Que por cierto, no sé si está aquí. Creo que era aquí, ¿eh? Sí. Any progress on that matter we discussed? He encontrado el libro. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. ¿Qué dices? ¿900 bits? Well, yes. But I assure you, it was not for personal gain, only for the greater good. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. Quiero decir, usa el Google All Translator, the tío. time and suffering I've spent. Wasted. O sea, tienes armas del futuro y no tienes un Google Translator. Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Vaya. Uf, fascinante.
Mira, subió a nivel 4 y cuando subió a nivel 3. Bueno, ya tenemos una cosilla hecha. ¿Qué pasa? You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger, mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Shit. Silas still on about that? Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Vale, me falta Conrad y Abernathy. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Sí, Just pero between mira the two of us, lo que duró I'm el pretty pobre. shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Not half as awful as the bill Eugene left us with. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Y sigues pagando las tasas. Muy bien. Vamos a por otra y vamos, mira, vamos a acabar lo de las tasas y lo vamos a dejar ya por hoy. Porque si no, se me va a hacer larguísimo. A ver. Aquí. Vamos a entrar aquí. Yes, Mr. Thompson. Oh, sweet merciful law. A marauder's in my domicile. Que no, hombre, no. There a reason you're running around outfitted like one of those monsters? Did Mr. Thompson send you to put the fear in me? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. And what are you doing here? No. Visiting? Paga. Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. Sí, sí, sí. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Lo sabe todo. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague.
Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Vamos a por el otro. You're making a mistake working for Abernathy. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Estoy cometiendo... I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. Merciful law. Is that a marauder's outfit? I don't want you wandering into my shop wearing something you've lifted off a corpse. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. ¿Cómo te informo de que me muero? Anda, paga. Gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Oy, 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 oy. I mean that I can't possibly pay my gravesite fees. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. O sea que es barbero y médico. Eso me suena, ¿no? Me suena al médico de Noah Gordon, que era cirujano barbero. Ahora me pagaré, hombre. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. Ay. Vale, pues ya tengo lo... What can I do for you? Go ahead. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Nature is monstrous, friend, and this plague is natural selection at work. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started.
As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. Sí, sí. If you want to feel exhausted, try not having any work. No te vas a el pelo, anda. Pero, a ver. Entonces, pequeño asunto funerario. Aquí dentro ya no hay nada. Vamos a ir a región. Pequeño asunto funerario. Pero yo dónde estoy. Heard something outside the walls today. Nothing for us outside those walls. You ought to know that. Dos bolserías. A ver, Silas. Hey, Miss Parvati. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? Yeah? Bueno, vamos a hacer una cosa. Guardar partida y lo dejamos aquí por hoy. Hoy me he pasado. Llevamos 2 horas y media casi. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cerrado el juego? Bueno, vemos mi hoja. En la página de Epic ya veis lo que tengo aquí. Marvel's Guardians seguiré jugando, pero no en directo. Stalker 2. Oh. A ver, déjame ver Stalker 2. Qué oscuro. Qué bien, es verdad. Made in Ukraine. Pero, ostras, han tardado mucho en sacar, ¿no? Porque Stalker, el primero, es muy antiguo ya. Tiene más de 10 años. Heart of Chernobyl. Es muy... No, iba a decir que es muy oscuro, pero no, hay de todo. Pero bueno, es un shooter. No tiene más. Ahí va. Es bastante sangriento, eso sí, ¿eh? Bueno, pues nada, tú. Vamos a dejarlo aquí. Lo dejamos por hoy. Y ya sabéis que el viernes continuaremos con una nueva entrega, 6º capítulo de Assassin's Creed Mirage. ¿Vale? Está muy emocionante y va para largo, ¿eh? A mí me decían que eran 20 horas para pasarse el juego completo, pero yo creo que me voy a tirar 40 o más. Primero porque soy un lentorro haciendo misiones. Segundo porque me matan cuando no toca. Y eso hace que aumente el tiempo. Bueno, pues nada, nos vemos en Assassin's Creed el viernes. No me falléis. Nos vemos pronto. Adiós.